Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dios nos regala esta noche de compartir con ustedes la palabra de Dios del día sábado 22 de febrero 2025. Hoy el Señor nos trae unas noticias fuertes, unas noticias que nosotros debemos de escuchar y meditar esta palabra. Les hablaré un poquito a aquellos predicadores que andan predicando el evangelio y a lo mejor no son predicadores, a lo mejor han guardado el silencio de no predicar. Aquí está en la primera lectura y también está en el evangelio. ¿Cuál es el deber del predicador? Quédese hasta el final y verán cómo es que el Señor nos utiliza a nosotros de una manera parece ser voluntad, pero es obligado. Bienvenidos. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuidan de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 22 en esta lectura y es Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel y sus promesas me guía por senderos rectos. Así, aunque camino por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú misma me preparas la mesa al despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí necesitamos unas 2 horas o 1 hora y media para poder hablar del tema de la iglesia. Y el tema, ¿qué es la iglesia? Y el tema, ¿quién es el pastor de la iglesia? Pero vamos a lo que está recomendando Pedro a aquellos en su primera carta. Pedro los está exhortando directamente a los pastores. Ahora, ¿quiénes son los pastores en este tiempo? Los únicos pastores verdaderos, según lo que dice la Escritura, son los sacerdotes, obispos, los únicos que pueden apacentar el rebaño del Señor. Porque se acuerda por ahí, por San Juan 21:15, cuando las 3 preguntas le hizo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Los que estaban ahí, los discípulos, los 11 que estaban ahí, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta: sí, Señor. Ahora te digo, apacienta a mis corderos. Y viene una segunda parte: Pedro, ¿me ama más que estos? Pedro le contesta: sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta a mis ovejas. Aquí está la respuesta, y en una última parte, y le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro se entristeció: sí, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo: apacienta a mis corderos. ¿Por qué le dijo así? Porque Pedro tenía que apacentar el rebaño de Cristo. Y aquí ahora miremos un poquito quiénes son los que tiene que apacentar. Pedro me dijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes: yo también soy pastor. Cuando Pedro dice que él es el pastor, y hace una recomendación a los otros pastores. En este caso, nosotros, los que llevamos la palabra de Dios,
a las comunidades tenemos que apacentar. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros podemos llevar a hacer las cosas como Dios manda, no a la fuerza, no a la ambición de la plata, sino con una convicción en fe y creyendo en la palabra. Cuando no se apacienta el cordero o se apacienta las ovejas del rebaño del Señor, vendrán lobos a hacer lo suyo. Quiere decir, vendrán otras doctrinas y se lo llevan para otro lado. Eso es, y lo vamos a leer literalmente lo que dice la Escritura. Encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 y dice: cuidan de sí mismo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo coincide lo que dice Pedro. El primero de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4 dice, coincide con las palabras de Pablo. Cuide de sí mismo. En primer lugar, el pastor, el predicador tiene que cuidarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque de todo el rebaño, cuide de sí mismo, o sea, me cuido yo, se cuida usted como predicador y también el rebaño. ¿Qué quiere decir esto? En que el Espíritu, ¿por qué debemos cuidar el rebaño? Me cuido yo y tengo que cuidar el rebaño, o sea, los sacerdotes tienen que ser, porque esto ha sido puesto por el Espíritu Santo, no porque se me antoja poner a cuidar un rebaño, sino que es conforme al Espíritu Santo que los ha puesto a obispos, o sea, supervisores. Pastoree la iglesia del Señor. Pastorea la iglesia del Señor. O sea, cuando le dijo a Pedro, apacienta mi rebaño, o sea, Cristo tiene una iglesia y esa iglesia está el rebaño de Él. Y eso es lo que tiene que cuidar, el rebaño de Cristo, que es la iglesia del Señor, que adquirió con su propia sangre. ¿Cómo fue la muerte del Señor? Todos lo sabemos, que fue clavado en la cruz. De ahí Él compró esa iglesia y ese rebaño. Sé que aquí viene, porque sé que después vendrán, le dice Pablo, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Si no se cuide de sí mismo el pastor y no cuida el rebaño, fácilmente vendrán lobos voraces. ¿Y qué hacen esos lobos voraces? Que no perdona al rebaño. No van a perdonar al rebaño. Introducirán, dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1 en adelante, dice, introducirán minuciosamente una herejía. Ahí está. Introducirán minuciosamente una herejía. ¿Y qué es una herejía? Es aquel que se pone en contra
de la doctrina del Señor. Por ejemplo, la Eucaristía es simbólico, está en contra. El bautismo de niño no se puede, estar en contra. ¿Me doy a entender? El confesar los pecados con un hombre, con el sacerdote, no se puede porque no dice la Biblia, estar introduciendo una herejía. ¿Por qué más dice? Introducirán entre ustedes lobos feroces que no perderán al rebaño, y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar los discípulos detrás de sí. Sí, he visto algunos videos que ahí sí se autoproclama pastor, pero que dice que fue un sacerdote, no sé, ¿verdad? Que era un sacerdote, ahora conoció la verdad, de entre ellos mismos introducirán y serán arrastrados, dice aquí. Entonces, hombres que engañarán a doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar, dice Pablo. Aquí está. Ahora, pero también dentro del rebaño, ¿qué es el que hace? ¿Cómo voy a apacentar? Tiene que enseñar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene que ser enseñado para poder. El rebaño se prepara inteligentemente, se prepara su corazón y crece su fe para que nada puede cambiar. Fíjense que, mire, 1 de Corintios capítulo 8, versículo vamos a ver. No, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16. Nos trae una noticia también. ¿Por qué? ¿De qué forma tenemos que cuidar el rebaño? Dice, pues, como podría alardear de que anuncio el evangelio, estoy obligado, dice Pablo. Mire, estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclama el evangelio. Entonces, el pastor no solo es de cuidar el rebaño, no solo es de cuidar la comunidad, sino que también tiene que alimentar con palabra de Dios para poder, las ovejas tendrán un conocimiento, una doctrina, encontrará toda la riqueza de la palabra de Dios, porque cuando se acercan los lobos no se lo llevarán, porque conoce y cómo defender su fe. Eso es lo que tristemente la gente no entiende lo que dice la Escritura. Son predicadores, pero les gusta hablar tras de la Escritura y no dentro de la Escritura. Son predicadores, pero no utilizan la palabra de Dios y más bien una pequeña pinceladita y ya estuvo y listo y predicó. Error. Dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio o no proclama el evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, ¿quién no lo va a hacer? No predico, no lo voy a hacer, no quiero. Pero dice Pablo, no podría esperar la recompensa. Si lo hiciera su propio, no alcanzará una recompensa, la cual ha puesto a él como anunciante de la palabra de Dios. Dice, pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir, hacer. O sea, que la palabra de Dios ha sido para que ustedes y yo hagamos conforme la voluntad de Dios. Por eso en San Marcos capítulo 3 versículo 13, ¿qué dijo el Señor? Llamó a 12
hombres o a 12 discípulos a los que él quiso. ¿Para qué? Para quedarse con él y a mandarles a predicar. Es la función del predicador. El predicador es anunciar la palabra de Dios, no por otra cosa. Porque aquí hay muchas citas, podemos alimentarnos, pero por el tiempo ya se nos limitó totalmente. Y termino con esto. Hay que apacentar el rebaño del Señor. Es decir, el rebaño de Dios que ha confiado y cuiden de él como obligados, no como obligados, por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición del dinero, no por la plata. Sea generoso. Y no tampoco son dueños de la comunidad. No se hace dueño de la comunidad. Eso no es lo que dice el apóstol Pedro a los pastores. No porque yo soy administrador de la comunidad, lo hago mío y voy a hacer lo que yo quiero y listo. Eso es un error y eso no es la doctrina del Señor. Y que dice, sino que dando buen ejemplo, cuando aparezca el pastor supremo recibirán el premio. Si hacemos las cosas bien, no recibiremos el premio mayor que Él ha prometido a nosotros. Dios los bendiga, sigamos adelante.